Bueno, ahora que ya se vio el video que habla de cómo se fabrica el Eurofighter y cómo importan las tolerancias, algo que podemos ver es que continuamente hablan acerca del ensamble entre piezas y cómo influyen ahí las tolerancias, ¿sí? Entonces, para poder analizar esto, es necesario tomar en cuenta lo que es unos nuevos conceptos, que es el concepto de agujero y el concepto de eje. En este caso, pues por lógica, el eje es el que va a embonar en el agujero y dependiendo de las tolerancias que están afectando su tamaño, se va a dar cierto ajuste, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso del eje, es cualquier pieza en forma de cilindro o prismática que debe ser acoplada dentro de otra. Una característica de estas piezas es que les vamos a dar una nomenclatura en minúsculas, ¿sí? En el caso del agujero, es el alojamiento del eje. Vamos a usar nomenclatura toda en mayúsculas. Aquí en este diagrama, lo que está en color rosa viene siendo el eje y lo que está en color azul viene siendo el agujero. En el caso tanto del agujero como del eje, se tiene algo que es la, la medida nominal, ¿sí? O una dimensión ideal, lo que nosotros quisiéramos que midieran las piezas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que es la dimensión efectiva. La dimensión efectiva es la medida real de la pieza ya después de que la fabricaste. En este diagrama, la medida ideal se representa con esta línea de aquí, que se le conoce como la línea cero, ¿sí? Entonces, como les decía, todas las medidas que tienen que ver con el agujero se usan mayúsculas y todas las medidas que tienen que ver con el eje se usan minúsculas. Entonces, tenemos esta línea cero y tenemos las dimensiones límites. Tenemos, por ejemplo, la flecha que va a tener un diámetro mínimo, un diámetro máximo, y esas van a ser sus medidas límites, ¿sí? Basándonos en la tolerancia que nos den, va a tener un rango máximo en el que puede moverse sus dimensiones. Entonces, en esa zona es donde van a estar el límite mínimo y un límite máximo en donde puede moverse sus dimensiones. En el caso del agujero lo mismo, va a tener un límite mínimo, un límite máximo y esta zona viene siendo la tolerancia o la zona de el margen de error, ¿sí? Ahora bien, esto que vamos a ver les pido que después lo vuelvan a repasar porque se va a hablar de las desviaciones. La distancia del ideal de la línea cero con respecto al límite inferior se le conoce como desviación inferior. La distancia desde la línea cero al límite superior se le conoce como desviación superior. Entonces, esto es tanto para agujero como para el eje. Y tenemos la distancia que existe entre el límite superior y el límite inferior se le conoce como tolerancia, ¿sí? Entonces, para poder encontrar estos valores vienen estas fórmulas. Esta es para encontrar la desviación superior e inferior, que es restando los límites
menos la dimensión nominal. Y para los agujeros, pues es simplemente la distancia entre el límite superior y el inferior. Entonces se puede encontrar restando estos límites, pero si ustedes sustituyen estas ecuaciones aquí, pueden ver que la tolerancia también se encuentra restando las desviaciones. Entonces lo mismo tanto para agujeros como para ejes. Esta de aquí, ya habíamos visto la definición de tolerancia, digamos, del diccionario, pero esta de aquí es la definición matemática, ¿sí? Entonces, les voy a dejar una tarea en donde ustedes tienen que responder a varios problemas utilizando estos conceptos y estas fórmulas, ¿sí? Entonces, aquí les dejo estas otras fórmulas que les puede ser de utilidad. En base a lo que ustedes tengan, pueden aplicar para encontrar lo que falta, ¿sí? Claro que también sirve bastante utilizar lo que es el criterio, ¿no? De cómo encontrar la medida faltante. Entonces, ahora vamos a resolver este problema, ¿sí? Aquí les dejo las ecuaciones que pueden aplicar y los datos que nos da el problema. Tenemos un agujero que tiene sus límites superior e inferior y un eje que también tiene sus límites superior e inferior y una dimensión nominal que es común tanto para el agujero como para el eje. Entonces, con base en esos datos, ustedes tienen que encontrar la tolerancia, la desviación superior y la desviación inferior para el agujero y lo mismo para el eje. Entonces, en este momento, pausen el video y resuélvanlo en sus libretas. Pueden utilizar estas ecuaciones que están aquí arriba. Estos serían los resultados. Compárenlos para ver si resolvieron correctamente el problema. Observen que las desviaciones pueden ser negativas. Esto se presenta cuando las dimensiones límite están por debajo de la línea cero, ¿sí? Algo que también quiero que noten es que tanto el agujero como el eje, sus medidas, por ejemplo en el caso del agujero, sus medidas están por encima de la línea cero. En el caso del eje, sus límites están por debajo de la línea cero. ¿Esto por qué lo hizo el diseñador? Pues para que cualquiera que fuera la dimensión final o la dimensión efectiva de la parte, esté arriba de la línea cero y en este caso por abajo. Esto para que exista siempre una holgura, que exista un espacio entre las piezas. Entonces pueden ver que jugando con las tolerancias dimensionales se pueden obtener un ajuste, ¿sí? Y es que esto de los ajustes ya es muy importante a la hora de diseñar. Existen básicamente tres tipos de ajuste, que es el ajuste de holgura, que se utiliza cuando tú lo que buscas es que un elemento guíe al otro, pero sin oponer mucha resistencia. Esto se da, por ejemplo, en los pasadores, o se puede dar, por ejemplo, en las manivelas. Ustedes lo que quieren es que un elemento guíe al otro, pero que no haya tanta resistencia entre ellos, tanta fricción, y poder moverlo sin necesidad de herramientas especiales, ¿sí? Está por otra parte el ajuste de transición. En lo que se busca es que sí exista contacto, que sí exista fricción. Entonces, y se busca que se pueda remover por medio de alguna herramienta. Este tipo de ajuste se presenta, por ejemplo, en los tornillos. Algo que se busca es que exista fricción entre las caras y con esto pueda mantenerse fijos los tornillos.
claro que es posible removerlo con ayuda de un destornillador. Pero ¿qué pasaría si hubiera holgura en los tornillos? Pues que al momento de que está trabajando la máquina, se estarían saliendo por la vibración estos tornillos, ¿sí? Entonces, en este caso es posible removerlo con ayuda de alguna herramienta. Y por último está el ajuste de interferencia. En este caso también se le conoce como ajuste a presión. Y es cuando, por ejemplo, el agujero es más pequeño que el eje. Entonces, para introducir el eje en el agujero se utiliza, por ejemplo, prensas hidráulicas, o se calienta el agujero y cuando entra el eje y se enfría el agujero ya no puede salir el eje. Entonces es cuando se dice que se hizo un ajuste de interferencia, un ajuste a presión, y de estos no son tan fáciles de remover. Se necesitan herramientas especiales para poder removerlo. Aquí lo que buscas es que no sea posible separarlos después. En este diagrama vemos otra forma de llamarle a los ajustes. Por ejemplo, al de holgura también se le conoce como móvil. Al de transición también se le conoce como indeterminado. Y al de interferencia también se le conoce como fijo. Entonces, en los ajustes se puede dar que nos pregunten o que necesitemos calcular cuál va a ser el espacio máximo o el espacio mínimo que va a existir en ese ajuste. Por ejemplo, ¿cuándo se da el claro máximo en un ajuste de holgura? Pues sería cuando el agujero es lo más grande posible, pero la flecha es lo más pequeña posible. ¿Y cuándo se da el claro mínimo? Pues cuando la flecha es lo más grande posible y el agujero lo más pequeño. Entonces, en la tarea que les voy a dejar, hacen preguntas como esta. Entonces, esto se aplica tanto para claros de holgura como para interferencias, ¿sí? Ahora bien, ya vimos cómo los conceptos referentes a tolerancias, pero cómo se interpretan o cómo se indican estas tolerancias dimensionales en los planos. Aquí vamos a ver que se pueden hacer de dos formas. Una es por medio de usar los límites, ¿sí? O sea, el límite superior y el límite inferior de esa cota a la que se le aplicó una tolerancia dimensional. De hecho, en los planos que les mostré, así es como indican las tolerancias, ¿sí? Con los límites superior y el límite inferior. De hecho, yo les aconsejo que utilicen este tipo de manera para indicar las tolerancias dimensionales, porque para el técnico es más fácil el medir esas dimensiones, ¿sí? Otra forma de hacerlo es por medio de las desviaciones. Se pone lo que es la medida nominal de la cota, seguido de las desviaciones superior e inferior. Un inconveniente de hacerlo así es que el técnico tiene que estar haciendo operaciones, entonces a veces se dan errores. Entonces es mejor ponérsela directo ya para evitar los menores errores posibles. Estos de aquí son desviaciones asimétricas, ¿sí? Pero si las desviaciones son simétricas, es decir, que la distancia del límite superior a la línea 0 es igual a la distancia desde el límite inferior a la línea 0. Entonces, aquí en este caso son simétricas. Esta también la vemos mucho, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, aquí 30 más menos 2 centésimas, ¿sí? Entonces, este también se ve mucho, el ponerlo en forma de
simétrica. Algo que también conviene que conozcan es que tenemos, por ejemplo, las dimensiones límite, como ya lo mencioné, y que les aconsejo usan más esa para evitar errores. Pero está, por ejemplo, la que es con las dimensiones y puede ser que sea asimétrica o que sea simétrica, como lo vimos en el caso anterior. Si las desviaciones ambas son positivas, es decir, que las dos están encima de la línea cero, se le dice que son unilaterales positivas. Y si las dos están abajo de la línea cero o tocando la línea cero, se dice que son unilaterales negativas, ¿sí? Entonces son conceptos que conviene que conozcan. Existe, aquí les dejo este método que sirve para cambiar una cota con tolerancia asimétrica, cambiarla a forma simétrica, ¿sí? Entonces, aquí está el procedimiento, que es básicamente encontrar los límites, el superior y el inferior, restarlos, sacar la mitad de esa resta y luego sacar el promedio. Entonces, la forma simétrica sería igual al promedio seguido de la diferencia entre 2 para encontrar lo que son la desviación en forma simétrica. Entonces, en algún momento podría ser que necesitaran de aplicar este método para cambiarlo de forma asimétrica a una forma simétrica. Hasta aquí vamos a dejar la clase, por decirlo de algún modo, porque en la siguiente clase vamos a ver cómo intervienen las normas. Vamos a ver que estas formas de indicar las tolerancias dimensionales, en cuanto a las normas, ellos utilizan ciertas nomenclaturas. Entonces vamos a ver cómo se aplican estas nomenclaturas dependiendo de la norma. Entonces nos vemos en el siguiente video.